Se suele ir al dentista cuando duele, pero sin dolor también puede haber problema. ¿Cómo se maneja el tratamiento de una caries? Yo no puedo decir al paciente eso que tú te cepillas mal. Muchas veces ya puede indicar algo falta a nivel nutricional, por lo que no llegan a ese diente. Porque los dientes sanos, bien nutridos, son resistentes a la caries. La odontología biológica dice, ¿por qué tienes esa caries? ¿Por qué este diente se ha descalcificado y no el de al lado? ¿Por qué en el embarazo tenemos gingivitis del embarazo, tenemos caries en el embarazo? Esto es una curiosidad que le va a gustar mucho a tu audiencia. Entre aquellos clanes o tribus que aún se alimentaban de forma tradicional y en la costa donde ya había llegado la dieta moderna. Una mala alimentación ya hacía que la siguiente generación ya saliesen con caras alargadas, con los famosos apiñamientos, la necesidad de ortodoncia. Estamos continuamente quitando estos empastes de mercurio, que sabemos que liberan vapores y que de rechinar y masticar también liberan partículas. Entonces es una fuente de mercurio constante en el cuerpo, 24 horas al día. Operamos un quiste muy grande, pusimos implantes de cerámica, que es muchas veces el protocolo que hacemos. A los 3-4 días, no sé cuándo fue, vino con el marido. Mi marido fue que me dijo, ¿qué has hecho con mi mujer? Llevaba 20 años con unos problemas de cadera que nadie podía solucionarle y desaparecieron. ¡Qué fuerte! Para mantener una boca sana, un buen pH de la saliva, la clave es lo siguiente. Un momento, antes de comenzar el podcast, déjame decirte que si te interesa el desarrollo personal y conocer más sobre autoconocimiento, en la descripción te dejo el enlace a mi nueva plataforma Zen Vibes Studio, donde trabajamos en profundidad el tema del autoconocimiento con ejercicios y con herramientas para poder llevar a cabo ese cambio que quieres en tu vida. Nos vemos dentro. Y ahora sí, te dejo con el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos el episodio 27 de nuestro podcast y tenemos a Mario Parra. Él es dentista biológico, pionero en España, y nos va a contar qué es la odontología biológica y toda su metodología. Bienvenido, Mario. Hola, muchas gracias por recibirme aquí. Es un placer. Para nosotros sí que es un placer porque creo que vas a aportar una información súper útil, súper necesaria y nos va a hablar de salud bucal que para muchos yo creo que es desconocida. Sí, además yo creo que es un concepto muy interesante y además llevo varios años ya publicándolo a lo bestia para que esto llegue a todo el mundo. Yo es que lo digo porque como lavarse los dientes es algo que se hace todos los días, pero que realmente profundizar con lo que es la salud bucal, muchos de nosotros desconocemos totalmente, ¿no? Adentrarnos un poco en este mundo, quiero decir. Pues Mario, cuéntanos un poquito para la gente que no te conoce quién eres, de dónde vienes y a qué te dedicas actualmente. Vale, hola, yo soy Mario, soy dentista biológico, lo que viene a ser un dentista normal que ha estudiado su odontología en la facultad, etc. Lo único que a mí mi vida, ya os contaré, me ha ido llevando a lo que se conoce hoy en día como odontología biológica. Y viene a ser un concepto un poco diferente del que ahora hablaremos. Básicamente se sepa que soy dentista, me he hecho dentista biológico y aparte he conseguido una titulación que en Suiza y en otros países se conoce como especialista en odontología biológica y experto en implantes cerámicos, el detalle. Y aparte también tengo un reconocimiento como embajador de este concepto en España. Qué bien. Y oye, Mario, ¿qué te condujo realmente a estudiar odontología y sobre todo a especializarte en odontología biológica? Pues motivos personales, como suele pasar muchas veces. Mi profesión se ha ido orientando siempre, como nos pasa a todos, por la vida profesional. Y bueno, lo he contado en muchos directos de los míos. Me pasó la pérdida de mi abuela paterna, que era mi referencia, tenía Alzheimer. Y fue cuando yo dije, no acepto esto, ¿no? Y lo pasé muy mal. Entonces busqué un poco el tema y descubrí bacterias de la boca, el cerebro, lo cual me llevó a un máster en Stuttgart, en Alemania, porque yo hablo alemán, en el que ya me formé en lo que viene a ser investigación científica, estadística y otras cosas, con lo que pude investigar a fondo el tema. Y eso luego me llevó a Suiza, porque claro, yo empecé aquí a dar charlas sobre el tema y charlas también, ponencias para pacientes en la clínica. Y eso me llevó a Suiza con el Dr. Folz, que es un dentista alemán que está allí en Suiza, que es el auténtico pionero de esto hace más de 30 años. Y bueno, me convertí rápidamente en el título este de especialista y en embajador para Suiza de este concepto. Así fue un poco mi evolución, sobre todo fue por mi abuela. Y en el tiempo en el que estuve en Suiza, justo estando en Suiza, falleció un amigo mío también. Ah, jolín. Víctor Moreno. Otra motivación más, porque él también lo perdí y también vi que podía haber aplicado estos conceptos y haberle ayudado de alguna manera. Entonces eso fue mi motivación personal que me llevó a esto. Fíjate, cómo una cosa te ha llevado a algo tan potente, ¿no? Como es la odontología biológica. Para quienes nos esté viendo, Mario, ¿qué es la odontología biológica y qué diferencia hay de la odontología tradicional? Pues mira, la odontología biológica
para mí es lo que debería ser la tradicional. Entonces, normalmente hablamos de la convencional también. La odontología biológica, para entender la diferencia, el ejemplo sería el siguiente. Cuando tú vienes al dentista y tienes una caries, un boquete en un diente, la odontología convencional que nos enseñaron en la facultad es limpia esa caries y empástalo. La odontología biológica dice, ¿por qué tienes esa caries? Y busca un poquito, oye, ¿por qué este diente se ha descalcificado y no el de al lado? Y ahí es donde se entiende. La odontología biológica, al fin y al cabo, la definición es hacer o practicar una odontología que contemple al diente como un órgano por sí mismo dentro de un sistema que es el organismo, el sistema inmune, que es la persona. Qué bien. Entonces, ver la persona detrás del diente, básicamente, y buscar de forma consecuente esa cronicidad a qué se debe. ¿De dónde viene ese problema? Y por tanto la prevención para que surjan también otras caries, ¿no? Entiendo. Sí, eso es, que no vuelva a pasar. Claro. Mi objetivo es que mi paciente no tenga que volver. Qué interesante. ¿Y cuáles dirías que son los principios fundamentales en este tipo de odontología? Pues el primer principio que yo diría es la prevención. Por lo que incidimos mucho ya incluso en el tema del embarazo, como te he comentado antes. La prevención es lo primero. Y segundo, cuando ya entramos en que hay problemas, es en tratarlos de la forma más elegante posible. Elegante significa llegar de A hasta B de forma muy rápida y sencilla, con materiales totalmente biocompatibles, que lo que tú pongas no dañe al paciente, incluso sea beneficioso para él, y quitando lo que sabemos hoy en día que es malo para el paciente. Y oye, Mario, ¿cómo se aborda desde la odontología biológica la salud bucal en relación con la salud general del cuerpo? Pues el abordaje que hacemos es colaborando con médicos que se conocen como médicos integrativos. Y lo que abordamos es qué conexión puede haber entre los dientes y el cuerpo. Y eso nos lleva a conexiones bioquímicas, porque hay un intercambio. Un diente tiene nervio, tiene vascularización, entonces le llega sangre, hay nutrientes que se intercambian y por tanto hay toxinas o bacterias que pueden también llegar. Luego podemos ver una conexión a nivel de los meridianos. Todo se conoce de la medicina tradicional china, etcétera, pero ya hay evidencias que existen esos meridianos. Que es justo la carta que he traído. Si quieres enseñarla, enseño igualmente lo pondremos. Sí, esto es una carta que nosotros tenemos en BDS, en nuestra clínica. Y esto básicamente es el mapa de los meridianos, según la medicina china, muy resumido, pero que nos sirve de forma muy visual. Y en BDS, los dentistas que tengo con mi equipo, cuando ven a alguien por primera vez, lo que hacen es una lectura de este meridiano, ¿vale? Esto mis dentistas ni les hace falta, esto es para enseñarle a los pacientes, porque los dentistas nos lo sabemos de memoria ya. Entonces sabemos que si alguien viene con un problema en este diente, pues ya sabemos por dónde tenemos que tirar. Oye, pues vejiga, próstata o migrañas, o sabemos por dónde preguntar y ver si existen esos síntomas, por ejemplo. Qué interesante, porque de esta manera también el paciente, ¿no?, entiende a la perfección todo, ¿no? Según le estás diciendo, es como, ostras, hay un entendimiento, ¿no?, desde de origen, ¿no? Has hablado de las toxinas. Quería preguntarte, ¿qué papel juegan las toxinas y en la odontología biológica cómo se minimizan en los tratamientos? Las toxinas son la clave de todo esto, porque toxinas pueden ser biológicas, de restos de bacterias, conocidas como lipopolisacáridos, por ejemplo, o algunos otros componentes que liberan en su metabolismo. Luego pueden ser toxinas físicas, como pueden ser metales o otras moléculas que hay en el cuerpo. Entonces, mucho de lo que se considera toxina se utiliza en odontología normalmente, o se utilizaba, y espero que en un futuro se deje de utilizar. Las toxinas son la clave, las que nos están intoxicando. ¿Y qué pasa? Que ya no solo están en la boca. Sabemos que vienen del aire, que vienen de la alimentación y entran por el intestino. Por eso es clave tener un médico integrativo. Y tenemos en cuenta juntos las toxinas. Y la odontología biológica busca no usar toxinas y eliminar de forma segura las toxinas que ya hay. ¿Y cuáles serían los métodos de diagnóstico más comunes que utilices en odontología biológica? Eso es una pregunta muy buena, porque se pregunta mucho, nos lo preguntan un montón. En esta página web también lo explicamos. Una gran herramienta que utilizamos nosotros es el CBCT. CBCT. Eso es el Cone Beam Computed Tomography, lo que viene a conocerse como TAC dental, aunque la tecnología es radiografía, pero es un poco diferente a un TAC, porque un TAC es tomografía axial y esto es algo cónico.
Total, la cuestión es que nos da una imagen en 3 dimensiones de los 2 maxilares, de las estructuras que hay, de los dientes. Nos permite detectar patologías que en radiografía convencional no se detectan. Y esto es una gran herramienta que usamos en BDS cuando necesitamos detectar ciertos focos en nuestros pacientes. Cuando nos vienen nos dicen, me han dicho que está todo bien. Luego hacemos el CBCT y decimos, mira, tienes esto, esto y esto y esto. Fuerte. Y me has sacado 5 problemas más. Digo, sí, aquí los tienes, os enseño. Y luego, aparte de eso, utilizamos la prueba con los meridianos. De forma que existen algunas pruebas con un tipo de inyección en la que podemos ir comprobando, oye, el foco que hay en la boca puede estar interfiriendo en esta persona. Entonces ya existen esos tests también. Estos son en cuanto a herramientas diagnósticas. Y lo más importante, la exploración clínica y ver a la persona. No solo ver los dientes, sino que dar una cita, primera visita, ve a uno de nuestros dentistas y hace una exploración clínica, conoce a la persona, ve sus expectativas y luego se miran las radiografías, etc. Qué completo, qué bien, me parece súper interesante. Te iba a preguntar qué tipo de materiales utilizáis en la odontología biológica, porque como has comentado al inicio del podcast, utilizáis implantes cerámicos. ¿Por qué motivo, Mario? Pues mira, los materiales es muy buena pregunta también. Los implantes cerámicos son la clave hoy en día porque cuando ya no hay diente o hay que quitar un diente, hay que sustituirlo. Necesitamos, 1, tener el hueso activado, porque el hueso que tenemos aquí se va cuando quitas un diente, con el tiempo se puede ir. Casi siempre se va. No siempre, no me gusta asustar, pero claro, el implante es una herramienta que permite sustituir el diente y mantener el hueso. Por lo tanto, tenemos masticación. Aparte de una masticación, el choque de los dientes también hace que funcione el cerebro. Se ha visto que se activan ciertas zonas, ¿no? Como pueden llegar a ser las de habilidades de aprendizaje, de memoria, etc. Pero entonces el implante cerámico es lo que los odontólogos biológicos de hace 100 años, que son los fundadores de esto, no tenían. Ellos sabían que tenían que quitar este diente con un foco, pero luego no podían sustituirlo. Gracias al implante cerámico tenemos una raíz artificial 100% libre de metal que sabemos que no va a dañar al sistema inmune ni va a generar ninguna reacción. Y precisamente por no generar ninguna reacción en tu cuerpo, no te inflama, llegan nuestros protocolos que seguramente hablemos más adelante y justifiquen por qué hacemos lo que hacemos hoy en día. Luego, en cuanto al implante cerámico, es la mejor alternativa que tenemos hoy en día para sustituir un diente de forma fija. Luego también está el tema de los empastes y otros materiales que se utilizan. Todo material que utilizamos que se quede luego en la boca, buscamos que sea lo más biocompatible posible. Dentro de ello que tenemos materiales de empaste, pues que sean libres de bisfenoles, por ejemplo, o de fluoruros, etc. Me están surgiendo dudas porque yo, por ejemplo, a mí mejor, si yo fuese a tu consulta, te preguntaría, ¿este implante que me estás poniendo en cerámico es igual de efectivo que el tradicional? Porque, claro, eso siempre surgen dudas, ¿no? Porque antes se ponían, porque siempre tienden a poner metálico, ¿no? Se dice, y no cerámico, ¿no? Porque seguramente si vas a otro dentista te dirán, no, porque el efecto es mucho más, no sé, es más eficaz, ¿no? O es más rápido o cualquier cosa, no sé. ¿Qué nos dirías ante esto, Mario? Esto es un tema muy interesante porque lo explico mucho en los cursos que doy. Porque surgen, yo creo, esas dudas, ¿no? Sí. Normalmente en pacientes. En los nuestros ya no tanto porque ya vienen muy formados e informados, sobre todo por nuestras redes sociales, por la página web o por otros pacientes. Pero es una pregunta muy buena y yo la explico mucho en los cursos que doy para dentistas, porque yo estoy formando a otros dentistas en España para esto. Y el tema es el siguiente. Lo tradicional, lo clásico siempre es poner titanio y el 95% de las veces se pone implante dental de titanio, que se ha integrado siempre muy bien, etc. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día estamos en un nivel de evidencia científica en el que el implante cerámico tiene el mismo nivel que el de titanio, pero con prestaciones mecánicas mejores, con un color blanco en vez de negro o gris y con un mejor comportamiento biológico, lo que nos trae un mejor comportamiento de la encía. Que eso es un detalle súper importante que siempre explico. La encía quiere a ese implante. ¿Por qué? Porque se pega a él. Claro. En el de titanio no suele pasar. Y eso se puede comprobar muy fácilmente. Fíjate, cómo es el cuerpo. Dinos la importancia que tiene la biocompatibilidad de los materiales dentales, que me parece una pregunta interesante. Máxima importancia, porque lo que intentamos es sustituirte los dientes
con algo que sepamos que no va a estar tu sistema inmune constantemente diciendo esto me molesta, esto me molesta. Y eso es lo que estamos viendo con los metales muchas veces, y lo estamos viendo con ciertos componentes de muchos materiales. Por eso, dentro del mundo del implante cerámico, utilizamos uno hecho para la biología, que es el que utilizamos nosotros de Suiza, porque aparte de estar concebido el diseño para ello, para las diferentes estructuras óseas que hay, también cuenta con ciertos certificados externos que nos aseguran la limpieza. Porque que un implante esté estéril no significa que esté limpio. Claro. Esa es la clave. Porque tú puedes esterilizar un implante, pero puedes aún encontrar a nivel microscópico, como se ha hecho en muchos implantes, ya embalados para utilizar con el paciente, que muchas veces pasan por triple esterilización, etcétera, ¿no? Y tienen triple embalaje. Pues se ha encontrado a nivel microscópico metales y otros restos encima de la superficie. Y este implante que usamos nosotros nos certifica como Clean Implant, que es una fundación independiente que te da el sello de esto está limpio. Es decir, lo hemos investigado al microscopio, lo hemos comprado, no hay conflicto de intereses, y lo hemos investigado al microscopio y digo, oye, está limpio, aquí no hay nada. Entonces, oye, eso es un punto muy a favor, porque yo sé que yo saco el implante en la caja, te lo coloco en el hueso en el momento y está limpio, no me viene contaminado. Qué interesante, Jolín. Sí, muy importante ese detalle. Importantísimo. ¿Cómo se maneja el tratamiento de una caries, por ejemplo, en este tipo de odontología? Muy buena pregunta. Primero, necesitamos ver en qué diente es, para saber un poquito también el meridiano y ver un poquito si hay algo en la salud que pueda interferir o no. Pero luego, vamos a ver, ya tenemos la caries, vemos el diente que es, buscamos prevenir. Es decir, una caries muchas veces ya puede indicar algo falta a nivel nutricional. No tiene por qué ser mala alimentación. Puede ser que haya algún otro problema que te haga consumir más los nutrientes por lo que no llegan a ese diente. Entonces siempre tenemos que ir al detalle con cada paciente. Yo no puedo decir al paciente, eso que tú te cepillas mal o tú estás comiendo mal. No, vamos a ver tu alimentación, vamos a ver por qué ese diente tiene un hueco, por qué tiene esa caries, esa cavidad, que lo único que significa es que se ha descalcificado. Porque los dientes sanos, bien nutridos, son resistentes a la caries, o sea, se calcifican bien. Tienen suficiente vitamina D3, tienen magnesio, tienen K2, tienen etcétera. La saliva tiene un buen pH que lo mantiene, o sea, hay un sistema. Eso es lo primero, buscamos un poquito. Sí que es verdad que de forma generalizada suele haber un déficit en vitamina D3, que viene a ser pandémico hoy en día, como puede pasar aquí en España, que teniendo el sol que tenemos, estamos metidos en nuestras cuevas, que son oficinas, coches, casa, y cuando nos exponemos al sol no lo hacemos de la manera adecuada, o directamente luego a lo mejor coges, te duchas con gel y te quitas la vitamina D de la piel que has generado con el sol, vamos, un montón de detalles, ¿no? Uh-huh. Entonces, normalmente la vitamina D3 hay que medirla y mantenerla en un buen nivel. Y entonces recomendamos cierto nivel de vitamina D3. Y el tratamiento ya operatorio de la caries, nuestro doctor Pedro Manzano sobre todo hizo una tesis, un trabajo sobre ello. Hay productos que lo que tienen es un tipo de gel que tiene enzimas, proteolíticas se llaman, un tipo de sustancia que lo puedes llegar a colocar dentro de esa caries y puede ayudarte a limpiar el tejido dañado, muchas veces evitando utilizar el famoso contraángulo o turbina que la gente conoce como el torno, el sonido que molesta. Sí. Lo evitamos así. ¡Ay, qué gusto! Y tenemos un abordaje muy conservador de la caries. Todo depende, si es demasiado profunda o hay paredes que hay que reconstruir, ya se pueden utilizar estos motores, ¿no? No es que haya que evitarlos, pero vamos de más conservador a menos. Pues me parece interesante porque además me hace falta a mí. Te Así que ya sabes. Sí. Porque justo en el embarazo, durante el embarazo, a mí nunca me había salido una caries, o a lo mejor tuve de pequeña, no lo recuerdo, pero durante el embarazo me salió una y durante la lactancia me ha salido una muy pequeñita, es muy minúscula, pero me empasté el año pasado. De haberte conocido, lo habría ido antes. Me empasté el año pasado la muela. Y ahora me tengo que empastar la otra, así que ya tengo a dónde acudir porque me parece muy, muy interesante. Así me haces es un tema estudio. buenísimo. De hecho, eso me trae a mí a ese tema. Y es que, ¿por qué en el embarazo tenemos gingivitis del embarazo, tenemos caries en el embarazo? O lo que se decía antiguamente, un niño, una muela. Se perdió una muela en el embarazo. Y es que tus requerimientos nutricionales están enfocados en producir un bebé. Claro. Y esto, si me permites, te explico un detalle que siempre explico a la gente, y es lo siguiente, que cuando una persona está embarazada, una mujer está
literalmente fabricando un bebé, ¿no? Entonces, tú para construir algo necesitas ladrillo, necesitas albañiles, necesitas algo, una reforma en casa, tú no tienes por ahí tirado ladrillo por si acaso, sino vas a comprarlo, viene el albañil y te hace la reforma. Claro. Entonces necesitamos que la mujer embarazada esté bien nutrida para producir bien al bebé y que no le falten nutrientes a ella. Claro. Y muchas veces, y esto lo descubrió el doctor Weston Price, padre de la odontología biológica, hace 100 años. Hablamos de 1920 más o menos, hace 100 años. Y él ya veía esas cosas. Decía, oye, si mantengo una buena nutrición y alimentación de una embarazada, evito la futura ortodoncia del niño. Claro. ¿Por qué? Porque al final salía un maxilar, bien formado, con su curva, con sus 32 dientes en un futuro. Claro. Y él existen muchas documentaciones ya de él hace 100 años demostrando esto. Incluso dando alimentos ricos en vitamina A, etcétera, en embarazadas. Fíjate. Y él descubrió, esto es una curiosidad que le va a gustar mucho a tu audiencia, sí. Hace 100 años él hizo como un año sabático que fueron 10, porque claro, se viajaba en barco, hizo un viaje con su mujer por todo el planeta. Estuvo en Alaska, en los Alpes suizos, en África, en Australia, en todas partes. Y dijo, voy a ver cómo se alimentan todavía las tribus tradicionales. Aún existía alimentación tradicional. Y él descubrió una diferencia significativa entre aquellos clanes o tribus, a lo mejor en Australia, en el monte, que aún se alimentaban de forma tradicional, y en la costa donde ya había llegado la dieta moderna, que definimos como harina, azúcar, procesados. ¿Qué pasa? La diferencia en caries, por ejemplo, era de un 0% a los tradicionales a un 50% a los modernos. Entonces digamos, ya hay una diferencia muy clara. Pero es que existe una documentación fotográfica que yo enseño en mis cursos donde se ve una gran diferencia de una generación a otra. Y él descubrió que, aunque se alimentasen diferente en Alaska que en los Alpes suizos, lo que había en común era que cuando una pareja adulta estaba lista para fecundar, se les quitaba de trabajar y se les daban los mejores alimentos para que el varón y la hembra estuvieran bien alimentados e hicieran un bebé sano. Y hay luego observaciones de él. En Alaska había unos bebés, como ahí se comen mucho se comían los órganos de las focas, etc. Bebés que ni lloraban, que eran bebés muy equilibrados. Y yo decía, un bebé que no llora, yo tengo 3 niñas, digo, yo eso lo agradecería, ¿no? Bueno, entonces él hizo esas observaciones y eso es un poco de historia que yo cuento porque es tremendo. Como hace 100 años él dijo, la alimentación producía... Una mala alimentación ya hacía que la siguiente generación ya saliesen con caras alargadas, con los famosos apiñamientos, donde hay hueco, o sea, donde no hay hueco, que están apiñados los dientes, la necesidad de ortodoncia. Y él entonces definió un concepto que se conoce como epigenética. Tú tienes una genética, pero es que se modifica con el entorno, con la alimentación, etc. Madre mía, ¿eh? Cómo está todo interconectado. Es impresionante. Sí. Impresionante. Y qué guay que comentes todo esto, porque al final dices, vale, tengo que tener en cuenta no solamente el lavado de los dientes, sino muchas otras cosas. Sí. Que te iba a preguntar sobre cuáles son las tecnologías más innovadoras que se están utilizando en odontología biológica. Bien, María. La primera ya la hemos nombrado, que son enzimas proteolíticas, etc. Se desarrollan muchos productos muy naturales que son capaces de limpiar caries, etc. Luego, el Cone Beam me parece una tecnología súper innovadora, aunque no sea tan nueva, que nos permite detectar lesiones y focos que no podemos ver en radiografías convencionales. El escáner intraoral, que eso es en odontología en general, está revolucionando mucho, de forma que nosotros, ya sabes, escaneamos la boca y evitamos el uso de estas pastas tan incómodas. Todo es más limpio e inmediato, porque tú el archivo enseguida se envía al laboratorio y se puede empezar a fabricar los dientes nuevos o lo que haya que diseñar, un tipo de férula o lo que haga falta. Esto para mí son las mejores tecnologías. Luego en mi sector, lo que conozco bien de los implantes, me gusta mucho cómo se está desarrollando lo que es la cirugía guiada. Eso permite que nosotros, de una forma guiada, con una plantilla, se pueda colocar el implante en el sitio ideal. Porque o tienes mucha experiencia, como tengo yo, y sabes dónde colocarlo, y nos pasa a muchos que tenemos experiencia. Incluso con experiencia viene bien la guiada en casos muy complicados, pero sobre todo si quieres enseñar a principiantes, no les dejas con la guiada, sino que estás con ellos, pero les ayudas. Y es como si yo quiero poner aquí 3 tacos alineados para ponerle un perchero que tiene que ir recto, pues yo me pongo una plantilla que a veces hay algunos que vienen con ella en papel y me marco los 3 agujeros y los hago ahí. Entonces eso es la cirugía guiada en implantología.
Y otra vez, los implantes de Suiza que usamos cuentan con la cirugía guiada, la única en el mundo con esa certificación de Clean Implant, por ejemplo. Entonces tengo varios sistemas de cirugía guiada con los que yo puedo mejorar aún la posición del implante si me interesa o lo necesito. Qué bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Y cómo se integra, por ejemplo, en las terapias naturales, en los tratamientos odontológicos? Porque sé que se trabaja, ¿no? Sí, se trabaja mucho con muchas terapias naturales. Nosotros en BDS tenemos un médico integrativo con nosotros, que dirige toda la parte médica, que ya lleva terapias naturales. Pero una de las más importantes, o que no sé si llamarla natural directamente, pero es la vitamina C intravenosa. Que yo lo considero algo natural. Y de esa forma nuestro médico lo que hace son terapias intravenosas con las infusiones con gotero, vitamina C, a lo mejor aminoácidos, etcétera, lo que haga falta para ese paciente en concreto. De hecho, eso forma parte del protocolo de los pacientes que se operan con nosotros. De forma que nosotros podemos dar mayores dosis de vitamina C, siempre todo medido y con analíticas previas, y podemos preparar muy bien a nuestro paciente para la cirugía. Yo no concibo a un paciente que le digo, vente para acá, te opero. Claro. Porque entonces, imagínate, yo ahora te estoy quitando un diente, por ejemplo, y tu cuerpo está funcionando con su día a día. Y ahora de repente falta un diente y tiene que arreglarlo. Ese boquete hay que hacer hueso. Entonces, eso es lo que hay que hacer, hay que prepararte para que tú hagas hueso. Y es lo que digo siempre de la reforma. Si tú no tienes por casa siempre tirar un saco de cemento y ladrillo por si acaso. Tu cuerpo tampoco. Tu cuerpo utiliza todo. ¿Que tú vas a hacer una reforma? Pides presupuesto. Pides el material y el albañil viene ese día cuando esté el material listo y te hace todo. Entonces, eso es lo importante en la boca también. Me estoy dando cuenta de que al final tú te vas a hacer un tratamiento bucal y mejoras tu salud considerablemente, ¿no? Con este tipo de tratamientos que ofrecéis, ¿verdad? Eso nos encantaría, eso es lo que nos gusta, porque claro, lo que hacemos es de la boca quitar todo lo que pueda ser malo y ya dejar que el sistema inmune trabaje. Y al sistema inmune darle las herramientas que necesita para trabajar mejor. Sí, porque al final a lo mejor el indicativo es la boca, ¿no? Tú vas por una caries o vas por lo que sea que te ocurre en la boca y te das cuenta de que es que todo está conectado y que hay millones de recursos que puedes tener para poder mejorar tu salud en general. Sí. Y fíjate que viene a través de tu boca, ¿no? Vamos, me parece impresionante, me parece fascinante, de verdad. ¿Qué enfoque le da la odontología biológica con respecto a los empastes de mercurio y a la desintoxicación de este mercurio? Porque hemos hablado antes de los empastes, ¿no? Que no utilizáis los de mercurio, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito. Bueno, ese es un tema que nosotros llevamos tiempo dándole mucha caña y en BDS estamos continuamente quitando estos empastes de mercurio, que se conocen como amalgamas de plata, pero en metalurgia, en los metales, cuando haces una aleación metálica, tú tienes que llamarla según el componente principal. Deberían llamarse amalgamas, que son mezcla de metales, de mercurio, porque el mercurio llega a ser más del 50%. Entonces se llamó de plata porque lleva plata y así el mercurio no se usa. La cuestión, esos empastes sabemos que liberan vapores de mercurio, por lo tanto no recomiendo quien los tenga a tomar demasiadas cosas muy frías o muy calientes, que no haya mucho cambio de temperatura en su boca. Porque tú tienes mercurio en la boca, empastes, que sabemos que liberan vapores y que de rechinar y masticar también liberan partículas. Y luego vienes con tu sopa caliente, con una cuchara también metálica, claro, en un medio líquido que es la saliva, que no es agua, que tiene electrolitos, tienes efecto batería. Es decir, se liberan cargas también, se sabe. Tienes liberación de partículas, que es lo que se conoce como tatuaje de amalgama. En la facultad te enseñan en la encía una mancha. Y viene de un diente que tiene amalgama. Se va liberando las partículas. Diagnóstico diferencial con un melanoma, ver una radiografía y ver si hay partículas, por ejemplo. Un detalle que nos enseñaban en la facultad. La cuestión que prácticamente siempre son... cuando hay mercurio ahí hay que mirar si hay tatuaje de amalgama. Yo he tenido cirugías que he tenido que quitar ese tatuaje de la encía. Que es una mancha que hay en la encía. Se ve muy poco, por suerte. La cuestión es que esos empastes sabemos que pueden liberar ese vapor de mercurio y pueden liberar partículas. Entonces es una fuente de mercurio constante en el cuerpo, 24 horas al día, 365 días al año. Que de hecho hay estudios que han visto una correlación entre la cantidad de amalgamas en el embarazo y luego la presencia en placenta, por ejemplo. Bien. Entonces es un tema que hay que investigar, ¿vale? No es que le pase a todo el mundo, es lo que digo siempre, no hay que meter miedo,
porque hay gente que vive con estos empastes más de 100 años, por lo tanto, tener estos empastes no es una condena a que estés malo, siempre es contemplar a la persona entera y todo. Pero sí que es verdad que hoy en día decimos, tienes este empaste, y lo vemos en clínica, planificamos quitártelos, siempre que te parezca bien, pero se quita. ¿Cómo se quita? ¿Cómo prevenimos intoxicarte más? Con una serie de mecanismos de protección para aislar ese diente y protegerte a ti como paciente, a mi dentista como operador y a su auxiliar como ayudante. Uh-huh. Y para eso existen unas máscaras específicas que tienen un recubrimiento con oro, porque el oro es un metal que le gusta atrapar el mercurio. Muy bien. Se aísla el diente con una goma que se conoce como dique de goma, que es de nitrilo grueso. Y eso digamos que se coloca abrazando a ese diente, de forma que solo vemos ese diente y la boca queda aislada. Y todo el agua que se tire y todo tal se va con el aspirador, que tenemos doble aspiración. Y luego tenemos un aparato que mi equipo de Eli, Patri, Nieves y tal lo llaman Elfi, porque es como un elefante, es como una trompa así, y el aparato va donde se van a quitar amalgamas, es como un mega purificador de aire, y esa trompa va aquí delante. Y todo vapor que se levante lo va a aspirar, porque tiene mucha fuerza. Entonces Elfi siempre tiene que estar por ahí, Uh-huh. y luego se deja todo el día purificando la sala, ¿no? Ventanas abiertas, etc. Y sobre todo, cuando quitamos la amalgama, se quita por los márgenes, que salga de un trozo, pero cuando quitamos la amalgama, esa dentina, la parte del diente donde se aguantaba la amalgama, hay que aplicarle ozono, por ejemplo, para limpiarlo, o algún tipo de microalga, volvemos a terapias naturales, como la clorela, que sabemos que es una microalga que atrapa el mercurio. Y eso es una especie de, se puede llegar a llamar un poco quelación. Y eso se pone en la muela. Nosotros tenemos un protocolo muy completo. Lo mismo digo, para quitar amalgamas, una persona tiene que iniciar un protocolo con nosotros, tener su cita y llegar a esa cita preparado. Y luego obtener la vitamina C intravenosa de nuestro médico. Se hace todo en nuestra clínica. Qué precisión. Me parece fascinante, de verdad, ¿eh? Me estás dejando con la boca abierta, ¿eh? Es que es impresionante. Yo cuando lo cuento... Sí. Me estoy quedando como, ostras. ¿Y qué recomendaciones soléis dar en la odontología biológica a los pacientes? Mira, una muy buena que yo siempre doy es mídete la vitamina D3 cada 3 meses. Uh-huh. Mira a ver cómo van los niveles. Tenemos publicaciones científicas ya orientadas a la odontología en la que se muestra que lo ideal es estar entre 60 y 80 nanogramos por mililitro, por ejemplo. Y eso tengo una publicación muy reciente que lo muestra. Entonces, para mantenerse, de 40 a 80 dice, mantenerse en esos rangos, que muy poca gente llega, es cierta forma de tomar el sol en verano, que suele ser a mediodía, tomar el sol en esta zona que hay más receptores, y luego, según lo que tengas en analítica, ver cómo suplementar. Uh-huh. Y ya suplementarlo. ¿Por qué? Porque si aseguramos buenos niveles de vitamina D3, siempre con sus cofactores que siempre damos, que son vitamina K2, magnesio, omega 3, etcétera, son un montón, lo que estamos haciendo es, por lo menos, asegurar un metabolismo del calcio que funciona bien. ¿Qué calcifica los dientes? Uh-huh. Por lo que queremos prevenir caries y sensibilidad dentinaria. Eso es un modo de prevención muy bueno. Y la higiene bucodental, por ejemplo, cepillado manual, con cuidado, pero evitar pastas que tengan ciertos componentes que pueden ser tóxicos o que se han visto tóxicos. Puede ser el flúor, etc. Entonces, más bien pastas dentales o bien basadas en aceites o basadas en arcillas. En BDS también tenemos pasta dental para nuestros pacientes para eso. Pero si no, en farmacia se pueden coger libres de flúor, etc. Vale, y te he preguntado también esto porque, claro, había una pregunta que te quería hacer, que es cómo afecta la dieta Uh-huh. en el cuidado dental según la odontología biológica. Bien, pues es Porque, todo. Claro, por eso te pregunto la de recomendaciones, pero creo que me he adelantado, ¿no? Porque no te había hecho la pregunta de la dieta, ¿no? También. Pues muy bien, muy bien. A nivel nutricional. Sí, es que justo la alimentación es la base de todo, porque realmente la gasolina que le echas al coche va a hacer que funcione, ¿no? Y si le echas diésel en gasolina, se puede estropear. Entonces la cuestión es, lo que se come es al final lo que tú generas. Si tienes suficiente proteína, por ejemplo, si tomas demasiados azúcares, alimentos procesados, esto estamos hartos de escucharlo, evita el gluten, evita alimentos procesados, azúcares. Uh-huh. Entonces yo no me meto mucho en ese tema ya porque está muy escuchado, pero es cierto, no solo come azúcar y hace caries, no, come azúcar, te estropea el metabolismo. El azúcar, por ejemplo, tiene una composición química muy parecida a la vitamina C. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces compiten
por los receptores y si hay mucho más azúcar, la vitamina C no puede funcionar. Claro. Y esto me lleva, perdona, pero es que las cosas me van llevando de un sitio a otro. Claro, súper bien, súper La vitamina C. La vitamina C, que se parece mucho al azúcar, y la vitamina C es la base para hacer colágeno, por ejemplo. Y sabemos que un déficit extremo de vitamina C te lleva a una patología, a una enfermedad que se llama escorbuto, que se conocía como enfermedad de los marineros. ¿Qué pasa? Que en el escorbuto, si miras los problemas que cursan con ello, en boca son sangrado de encías, pérdida de hueso, caída del diente, lo que hoy conocemos como periodontitis. Entonces yo cuando hay periodontitis siempre tengo que ir buscando un poco por qué, y luego puede haber aquí un déficit en vitamina C en esta persona. No, yo tomo mucha vitamina C, vale, pero a lo mejor no está llegando bien. A lo mejor es que hay azúcar ahí que no le deja funcionar. El tema es ese. No es solo ponerte a tomar vitamina C para que tu encía mejore. Es vamos a ver la vitamina C, tómala. A lo mejor hace falta algunas sesiones intravenosas en altas dosis. Y a lo mejor hace falta quitar radicalmente el azúcar un tiempo. Entonces, hay que ver un poquito cómo ir a cada paciente. Y eso me lleva a las encías, a la periodontitis, que me preguntan mucho, al omega 3, que también es una base importante. Entonces, esta odontología ves cómo va llevando todo a lo mismo. Y es complejo porque muchos alimentos contienen azúcar a tutiplén. Sí. Y no somos conscientes de ello, ¿no? Por eso es interesante que también tengas a un especialista, ¿no? Que tienes trabajando con vosotros. ¿Qué papel juega la microbiota oral en la salud bucal y cómo se gestiona? La microbiota oral es clave para mantener una boca sana, un buen pH de la saliva, para prevenir caries y para prevenir sobrecrecimiento de bacterias negativas. O sea, negativas me refiero a que son perjudiciales, ¿no? O patológicas. La clave es lo siguiente. Como bien sabemos de uno de mis mentores, el Dr. Dominik Nischwitz, que se conoce como Dr. Dome, sabemos que leaky gut es leaky gum. O sea, intestino permeable es encía permeable. Y sabemos que estamos constantemente tragando saliva. Está comunicado desde la boca hasta el ano, está todo el tubo comunicado. Entonces, muchas bacterias de aquí están ahí, o sea, está todo comunicado. Entonces, ¿qué hacemos con el doctor Patrick Belter, nuestro médico integrativo? Él trabaja la microbiota intestinal a un alto nivel. Mide, hace pruebas genéticas, etcétera, y trabaja que eso cambie. Realmente sabemos que modificando la alimentación y con cierta suplementación y apoyo médico, al final la colonia bacteriana que crece en tu intestino va a depender de eso, como tú la alimentes también. Y eso también automáticamente puede llegar a cambiar la microbiota oral. Pero ahora, si me llevas a la microbiota oral, que también se puede medir, también decirte que con presencia de metales, a lo mejor dientes muertos con infecciones, otros problemas, ya están causando un cambio en la microbiota oral. Claro. Porque entonces ya se produce que una flora oral sea más perjudicial. Por tanto, nosotros quitamos esos focos y con ello luego permitimos que se restaure el intestino y con ello la microbiota de la boca. Madre mía, es que me parece increíble. ¿Y cuáles son las controversias a las que se enfrenta normalmente la odontología biológica? Las controversias que se enfrentan, bueno, que se pueda pensar que esto es como una alternativa muy diferente o que sea algo como así espiritual. Básicamente es algo que tiene su base científica sólida, porque yo pienso que todo lo que tú hagas y todos los procesos que tú ofrezcas a un paciente necesiten esa base. Por lo tanto, la controversia con la que se enfrenta es con que le puedan decir, oye, tú me estás haciendo algo muy alternativo. Es que esto no es alternativo, esto de hecho debería ser el estándar. Entonces es una gran controversia. Y luego pues, las controversias con las que se encuentra son los dilemas de voy a tratar este problema en la boca, pero voy a mirar de dónde viene, ¿no? Ya te buscas más allá. Entonces, obviamente, entras más profundo, tienes que averiguar más cosas con el paciente, ¿no? De su vida y a nivel médico. Por lo tanto, pienso que es crucial contar con un médico para ello. ¿Y cuáles dirías que son los desafíos más comunes en comparación con la odontología tradicional? Bien, pues precisamente eso, los desafíos más comunes que nosotros nos encontramos no son que simplemente vamos a tapar una caries y ya está, sino es ir más allá. Entonces nos encontramos con desafíos de patologías crónicas, de múltiples patologías, y es un poco Sherlock Holmes muchas veces, porque tienes que estar investigando con el médico y también así ir decidiendo cuándo opero este paciente. ¿Cómo lo hago con esta persona? Porque cada persona es un mundo. A lo mejor cada diente puede ser igual ante una caries. Yo viene un paciente una caries, empasto, se va. Viene otra caries en otra muela, la empasto y se va. Claro. Pero luego, si es en la biológica, que digo, es una persona, tiene sus problemas personales, tiene sus problemas en el trabajo, a lo mejor,
luego de salud, que arrastra de más tiempo, una cronicidad. Entonces ahí están los desafíos que tenemos nosotros. Claro, por eso te lo he preguntado, porque yo realmente considero que tenéis muchísimos más que la tradicional, ¿no? Que es como, viene el paciente, vale, pues tiene esta caries, la empasto. Viene este paciente, venga, pues le hago una limpieza básica y vosotros no, estáis como indagando muchísimo más y profundizando, ¿no? En la salud del paciente, y eso me parece que al final sí que llega a ser un desafío, ¿no? Total, en comparación con la tradicional, porque bueno, pues tenéis que observar varios factores, ¿no? Y estudiar en profundidad, ¿no? En el origen del problema bucal, ¿no? No trabajamos con planes de actuación muy específicos. Claro. No lo típico de, viene este paciente con estos síntomas, toma esta medicación, haz esto. Sino, estos síntomas, ¿qué persona es? Por eso me gusta que vengan, que conozcan a mis dentistas y que hablen con ellos. También me gusta que vengas y expongas la odontología biológica, porque siempre tendemos a pensar como que, por eso he dicho al inicio, ¿no? Desconocemos mucho lo de la salud bucal, porque tendemos a pensar que es algo estético y que, cuando nos duele una muela y estamos sufriendo de un dolor impresionante, ahí nos damos cuenta de lo importante que es la boca, ¿no? Pero en general, en rasgos generales, tendemos a limpiarnos los dientes, que estén bien blanquitos, hacer una limpieza y hacer un blanqueamiento para que todo quede muy bonito y muy bien. Pero al final, qué gran repercusión tiene nuestra salud en general, y también qué señales tan claras nos manda nuestra boca, ¿no? Referente a nuestra salud en general, ¿no? Cómo está todo interconectado. Me parece súper interesante este tipo de odontología, Mario. Sí, más en la boca podemos detectar muchas cosas sistémicas también. Eso existe ya en la facultad también. Enfermedades sistémicas en la boca. Tipo de llagas, tipo de lesiones que muestran, oye, el sistema hormonal está yendo mal, por ejemplo. Eso es. ¿Y qué avances ves en el futuro de la odontología biológica, Mario? Yo veía muy pocos avances, al menos lo que me importa a mí, que es mi país, España. Y yo he impulsado muchos avances en eso. Y estoy súper motivado en ese sentido. De hecho, mi misión ha sido expandirlo al máximo. Y estoy orgulloso de últimamente estar buscando odontología biológica en Google. Que fijaos como mi clínica no sale al principio, que tampoco quiero, no me importa, pero comparado con hace 4 años, por ejemplo, que también estuve investigándolo, ha aumentado muchísimo las clínicas dentales que venden la odontología biológica. Ya no sé cómo lo hacen, yo siempre recomiendo a los que se han formado conmigo porque conozco cómo lo hacen, pero veo que ha aumentado. ¿Qué es lo que significa eso? Que yo estoy consiguiendo, por lo menos por mi parte, expandirlo al máximo. Guay. Entonces, el futuro que yo veo es que la odontología como biológica va a ser simplemente odontología. Es decir, voy a dentista y me va a trabajar cosas sin metales, no me va a poner mercurio, que ya se está prohibiendo. O, por ejemplo, me va a poner implante de cerámica y me va a dar ciertos consejos o me va a ayudar en el tema de nutrición, me va a preparar para la intervención. Eso tiene que ser lo normal. Tarda años, pero yo confío que ya está encaminado esto. Todo esto lo inició el Dr. Foltz en Suiza ya hace 30 años y ya se están viendo cambios porque cada vez hay más dentistas jóvenes, más gente que quiere aprenderlo. Y quiero que sea el nuevo estándar. Oye, te pones cerámica, te pones esto, te preparas para la intervención. Obviamente cosas urgentes, oye, me duele, hay que quitar un diente, vale. Pero vitamina C intravenosa o lo que haga falta. Pero siempre que se pueda planificar, hacerlo con esos protocolos. Porque yo veo que es lo mejor. Además, en Instagram se ve, a mi madre lo operé así. Mi hermano, mi mujer, mi padre, mis ayudantes. O sea, ya llevan estos implantes, ya llevan metales quitados, dientes infectados, muertos, ¿no? Porque lo que tú has dicho, se suele ir al dentista cuando duele, pero sin dolor también puede haber problema. Entonces, por eso siempre digo revisarlo bien y detectarlo. Porque hay veces que hay dientes muertos, que se ha matado el nervio y tal, y tienen un gran quiste ahí, como vimos ayer un caso, y es un quiste debajo del seno maxilar, que como siempre digo, no hay que asustarse. Esto de quiste suena muy mal, pero al final es una lesión crónica que se forma en ese diente, pero no hay que asustarse, simplemente está ahí, encapsulada. Lo que hay que hacer es quitar ese diente y sacar ese quiste de ahí y permitir que el hueso vuelva a cicatrizar. Entonces, recomiendo que la odontología sea simplemente odontología y no biológica. Eso es lo que hay que buscar. Y una revisión cada año mínimo, ¿no? Yo, lo llevo eso a rajatabla. Una revisión y una limpieza para mí es importantísimo. Pero bueno, ahora voy a tener más en cuenta ciertos detalles. Yo busco con incluso este evitar la limpieza. Busco evitar la limpieza porque si alguien tiene buenos hábitos, por ejemplo, mira, una cosa que se hace en la Ayurveda es el aceite de coco, ¿no? El oil pulling. Hay gente que está hasta 15 minutos con aceite de coco por la mañana enjuagando, un poquitín.
Luego se tira un papel en la papelera y eso sabemos que con diferentes ácidos o triglicéridos de cadena media que se llaman, que tiene este aceite de coco, sabemos que son antibacterianos, antifúngicos, etc. Pues nuestros pacientes, todos los que vienen, no se lo digo yo, ya saben y vienen con el enjuague de aceite de coco, por ejemplo. Estoy descubriendo que el aceite de coco tiene un montón de beneficios, ¿eh? Sí, de otros profesionales que han venido aquí al podcast. Sí, y es un producto que no se estropea con la industria. ¿Verdad? Es decir, lo compras en el supermercado, está bien. Genial. ¿Cómo crees entonces que la odontología biológica influye en el campo más amplio de la medicina y de la salud? Muchísimo. Por ejemplo, en medicina integrativa, los médicos cuando estudian másters como el nuestro médico, es un bloque importante del temario, la odontología. ¿Sí? En medicina integrativa. Y hay un médico muy importante a nivel mundial que se llama Dr. Dietrich Klinghardt, que es un nombre muy complicado, el nombre, y es una máquina de médico. Incluso él llegó a decir, en la próxima vida me hago dentista. Porque él trata muchas enfermedades crónicas a nivel mundial, tiene 2 años de lista de espera, es una animalada. Y él ve que a veces en tratamientos de enfermedad crónica, que está 2 años tratando un paciente, ese día o 2 que viene a un dentista como yo, que le quita todo esto tal, puede suponer hasta un 80% de esos 2 años. Entonces digamos que estamos en una posición bastante estratégica. Qué bien. Oye, Mario, ¿y tienes algún caso que nos quieras contar de éxito notable, así que hayas obtenido utilizando estos métodos de odontología biológica? Casos tenemos un montón, mucha documentación y algunos los enseño muchas veces. Uno está en Instagram, que es Ana Font, que la entrevisté también y contó su caso. Básicamente fue operar, quitar metales, quitar dientes infectados, etc. Y con ello prácticamente evitar la cirugía del hombro. Uh-huh. Y mejoró muchísimo del hombro y luego acabó le acabaron quitando muchas medicaciones, por ejemplo. Eso se ve en Instagram. Qué guay. Pero luego hay otros casos que vienen, por ejemplo, con una paciente que tuvo cáncer de mama también y una muela que está en el meridiano de la mama tenía también un tratamiento de endodoncia, o sea, habían matado el nervio con una lesión y fue quitar esa muela y sintió grandes mejorías. También suele hablar mucho ella de nosotros. Y ya te digo, hay un montón. Un buen ejemplo es mi propia madre, que le operé toda la boca en un día y al día siguiente me dijo, ¿estaba bien? Porque nos suele pasar que el postoperatorio en general suele ser bastante bueno, pero al día siguiente me dijo, dolor de espalda, fuera. En serio, claro. Y hasta hoy día no le ha vuelto, es decir, dolor de espalda. Que yo no le dije nada, yo no sé si el dolor de espalda viene por la boca. Y es lo que la gente me pregunta, oye, ¿se me va el dolor de espalda si me operas? Y digo, no, claro. Porque no lo sé. Yo no te prometo eso, yo te digo que te quito los problemas de la boca. Lo que sí que te puedo contar es que ya me ha pasado. O sea, que a mi madre, por ejemplo, se le fue el dolor de espalda, entre otras cosas. Y otro caso de éxito, 2021 fue una mujer con insomnio y con dolores de cadera. Lo gracioso de esta historia es que yo no sabía ni lo del insomnio ni los dolores de cadera. Operamos un quiste muy grande, sobre todo a nivel del colmillo, que el colmillo es el diente que según los meridianos está, pues, se llama el diente del ojo, pero también se asocia con la cadera. La cuestión es que, bueno, operamos, quitamos, pusimos implantes de cerámica, que es muchas veces el protocolo que hacemos, y a los 3-4 días, no sé cuándo fue, vino con el marido. Mi marido fue el que me dijo, ¿qué has hecho con mi mujer? Porque él se despertaba por la noche y la veía viendo la tele a las 3 de la mañana. Entonces, dice, entonces duerme toda la noche, el tirón. Y eso me sorprendió bastante. Pero también el tema de la cadera. Llevaba 20 años con unos problemas de cadera que nadie podía solucionarle y desaparecieron. ¡Qué fuerte! Es muy chocante y hay muchas cosas que podría contar que estaría horas contando. Madre mía. Porque claro, hemos operado muchísimos pacientes. Los hay que no mejoran tan rápido. Estos son los que contamos. Claro. Los hay que a lo mejor te llaman 8 meses después, o 1 año después, o 2 años después. Como me pasó con una paciente de Valencia, que fue como unos 8 meses después, no me acuerdo exactamente, 1 año, digamos. Una revisión, ¿cómo estás? Y me dijo, mira, pues vengo de que me den el alta del asma, que ya no tengo asma. Y digo, wow. Ahora bien, ha pasado 1 año, tampoco sabemos si eso es de la boca o no. Entonces bueno, yo eso pero nunca puede lo puedo influir, prometer. quizá a lo mejor positivamente. Sí, porque yo en su momento es que lo primero que le dije fue meridiano del pulmón. Entonces fue cuando me dijo que tenía asma. Entonces yo no lo sabía de antemano. Nos pasa mucho. Entonces, claro, yo sé que esto ayuda. Y por supuesto la medicina integrativa. Claro. Entonces, para que veas que
historias hay, ¡buah! Sí, Un montón. claro, o sea, realmente tú te centras en la boca, pero como trabajáis también otros factores, al final sí o sí tienes que ayudar. O sea, es que es imposible que no ayudes, ¿no? Esté interconectado o no esté interconectado lo que es la boca en sí, con la cadera o con el asma, pero al final ayuda, porque está lo que tú dices, ¿no? Está en el meridiano del pulmón y al final, pues, de alguna manera tiene que estar influyendo positivamente, ¿no? Eso es lo que yo intento, que quitemos de aquí Entiendo. todo lo malo. Yo a la gente cuando me pregunta, en plan, yo soy muy vasto muchas veces y básico. Y sobre todo para que la gente lo entienda. Me gusta que todo el mundo lo entienda. Yo digo, si es quitarte lo malo y meter lo bueno. Y ya está. Es tan fácil como eso. Claro. Oye, Mario, ¿y qué consejo le darías a una persona que esté especialmente interesada en explorar la odontología biológica como paciente? Bien, el primer consejo es investigar, pero con el dentista biológico. A los pacientes les digo, contacta con BDS, ven a una visita, que te explique el dentista. Es la mejor manera. Porque luego es importante que veas cómo es una clínica biológica como la nuestra. Entonces yo suelo recomendar ir y a partir de ahí ya formarse. Porque el dentista biológico te da las claves también para buscar en tu caso qué tienes que investigar. Uh-huh. Y yo te quería preguntar, Mario, por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que sueles ver en consulta, ¿no? Porque antes nos has hablado, por ejemplo, de la caries que viene por déficit de vitamina D o C. Ya me he perdido. Influyen todas, o sea que... O por el azúcar, ¿no? Por consumir mucho azúcar, o la controversia esa del azúcar y la vitamina C. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que sueles ver en consulta que vengan afectando a la boca? Pues la caries y la periodontitis son lo más frecuente. De hecho, la caries es la enfermedad más frecuente en el ser humano en general a nivel mundial. Pero bueno, de eso ya hemos hablado. Luego también está el bruxismo. El bruxismo, al final, el apretamiento de los maxilares viene a ser una reacción normal en todos los mamíferos. Lo que pasa es que ya es patológico en nuestro caso. ¿Por qué? Porque la reacción al estrés, que es liberarlo apretando muchas veces por la noche, el problema que tenemos es que estamos en estrés constantemente. Te acuestas por la noche, está el wifi puesto, tienes el móvil a 20 centímetros de tu cabeza, te estás preocupando mañana lo que tienes que hacer, tienes que pagar la hipoteca, tu jefe te ha pedido no sé cuántos, y eso es nuestro estilo de vida. Hemos perdido lo que es el ciclo de estrés diario y relajación nocturna. Cuando éramos cavernícolas y estábamos por ahí cazando un animal, luchando, sobreviviendo, y luego íbamos a la cueva, poníamos la piedra y ya nos lamíamos las heridas y nos cicatrizaba el cuerpo. Entonces, eso es un ciclo que tiene que funcionar. Ahora nos acostamos por la noche y estamos a tope todavía. Entonces, eso puede ser una de las causas. Pero también se ha visto que puede haber acúmulo de toxinas en las zonas de las muelas del juicio, que es donde puede haber muchas veces, y de eso somos muy, muy pioneros en España nosotros, un tipo de lesión que se conoce como cavitación. La gente lo conoce así, técnicamente se llama FDOJ, otra vez en inglés, Fatty Degenerative Osteonecrosis of the Jaw, o degeneración osteonecrótica grasa del hueso maxilar o mandibular. Osteonecrótica suena muy mal, da miedo y otra vez lo mismo. Es que odio dar miedo y odio que se asuste la gente. No busques osteonecrosis maxilar en Google porque saldrá algo muy diferente, que es una lesión por ciertos medicamentos. Que siempre se asusta a la gente cuando lo digo. Claro. Esto es una lesión que se llama FDOJ o cavitación. Y estas lesiones, por ejemplo, están en la zona de las muelas del juicio, ya sea porque se han quitado las muelas del juicio y el hueso no se ha formado bien o porque nunca nacieron. Lo que sí que hemos visto es que es verdad que se detectan en el cone beam, por ejemplo, en 3D. Esas lesiones nosotros las operamos. Somos muy, muy expertos en operarlas y literalmente pues sacamos grasa de ahí, del hueso maxilar o mandibular. Y ha habido pacientes, por desgracia no todos, pero que sí que les mejora el bruxismo o desaparece. A lo mejor a los 8 meses, pero va desapareciendo. ¿Por qué? Porque suelen ser estresores muy habituales en este caso. ¿Por qué? Porque albergan toxinas, pueden albergar incluso parásitos, mercurio, aluminio, metales, etc. Entonces digamos que es otro factor muy importante. Entonces patologías más frecuentes son bruxismo, caries, periodontitis y básicamente son esas tres. ¿Y halitosis también lo gestionáis vosotros? No entiendo, con la dieta o cómo... La halitosis es un factor importante porque muchas veces hay que distinguir si viene del estómago o está en boca, ¿no? Claro. Pero lo que es cierto es que otra vez volvemos a que la presencia de estos metales, estas toxinas en boca, de por sí van a causar halitosis. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, tú tienes un diente que han matado el nervio, está muerto y tiene un pequeño quiste o algo. Sabemos que las bacterias que alberga ese diente pueden liberar sustancias tipo tioéter, mercaptano, cadaverina, o sea que son moléculas que ya suenan mal y que pueden dar productos con azufre que huelen mal, por ejemplo. Eso ya lo sabemos. No siempre, es lo que digo, no siempre es así. Pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces puede venir de la boca o que estén los metales ahí trastornando la microbiota oral. Todo eso puede influir en la halitosis también. Yo pensaba que venía directamente del estómago. Siempre lo he pensado. Claro, está el tipo de halitosis que viene de la boca o el que viene del estómago. Claro, pero que no sabía, o sea, pensaba que no era un problema de la boca, que era un problema del estómago y ya está. Pero sí, bueno, es curioso ser. cuando lo comentas porque así aprendo más. Sí, hay personas que tienen un implante antiguo de metal o algo y la encía no está bien sellada, entonces siempre se acumula alimento. Pues tú lo palpas, haces una palpación como dentista y ya ves salir el líquido. Que la gente piensa que es pus, es que puede ser pus, pero también es una mezcla de saliva, placa bacteriana, restos de comida, etc. Y eso se acumula, eso huele mal. Claro. Entonces buscamos que todo sea cerámica, que no se pegue la placa ahí, etc. Entonces es muy importante ese detalle también. Fíjate. Entonces la halitosis muchas veces podemos llegar a compensarla de forma secundaria a sanear la boca. Claro. Pero sanearla desde el punto de vista BDS. Claro. Y antes nos has hablado de meridianos, ¿no? Para las personas que nos estén viendo, cuéntanos y especifícanos un poco qué es y de una forma más sencilla, así que lo entendamos todo. Vale, sí, muchas veces lo doy por hecho y es fallo mío. Los meridianos se conocen de la acupuntura, de la medicina china tradicional, y son los canales por los que se transmite energía o lo que sea por el cuerpo. Y en la acupuntura por eso te pinchan aquí y dicen que esto sirve para el intestino. Entonces, se dice hoy en día que esos meridianos pasan el 100% por la boca, por los dientes. Tiene cierto sentido porque según algunos médicos es que el choque de los dientes, esto que chocan a veces hasta miles de veces al día mientras hablamos, comemos, etc., puedan ser esos estímulos para los meridianos. Por eso en Suiza, en odontología biológica, se habla de coloca el implante, por lo menos uno en cada meridiano, para que exista ese estímulo a modo activación de meridiano. Entonces, los meridianos son eso. Entonces, son ahí lo que he mostrado, pues un poco los canales por donde van, ¿no? Empiezan por el colmillo, pasa por el ojo, tira bajando por cierta glándula, luego pasa por la cadera, por la rodilla a lo mejor y sigue, ¿no? Por las cervicales y tal. Los muy típicos son L4, L5, son en las muelas de abajo, por ejemplo. Y suelen coincidir muchas veces. Tú te pones a preguntarlo a los pacientes y suele coincidir. Interesante. Mario, de verdad, o sea, me ha gustado mucho el podcast. Creo que además has ofrecido una información muy útil, muy necesaria y muy innovadora, porque yo creo que hay mucha gente que no la conoce. Así que gracias por venir. No sé si quieres añadir algo más en el podcast. Muchísimas gracias primero por recibirme y referido a esto es muy importante. Es muy importante que la gente lo sepa. Nosotros, BDS, estamos aquí en Benidorm, La Nucía. Yo soy de La Nucía. Y somos muy conocidos por toda España y por el otro lado del charco y por otros países, ¿no? También porque hablamos idiomas. Yo hablo idiomas, mi equipo también. Entonces quiero que lo conozca la gente de aquí también. Qué bien. Que cada vez más, la gente que me conoce de aquí lo conoce, pero mucha gente no. Muchas veces no saben ni que hay una clínica dental por donde pasan todos los días. Entonces considero que es muy importante. Agradezco a tu podcast que dé visibilidad a esto, porque eso es una gran tarea y un gran trabajo que hacéis, tú y Jandro. Y yo no tengo nada más que añadir porque hay mucho más que añadir, pero no quiero alargar esto demasiado. Entonces ya creo que esto es suficiente. De todas maneras, pondremos en la descripción toda la información de BDS en el Clinic y además tu perfil de Instagram por si alguien quiere preguntarte o queréis, no sé, consultarle cualquier cosita, ¿vale? Para que tengan el enlace directo, ¿vale? Y muy bien, porque ahí hago muchos directos. Hago directos paseando por ahí, contestando preguntas. Hago stories en las que contesto preguntas. Muchos directos están publicados para que los puedan volver a ver. Entonces muchos pacientes vienen y a lo mejor me ven y dicen, parece que te conozca ya. Claro, porque ya me han visto muchas veces en los directos. Y yo ahí suelto la información para la gente, para que eso ayude. Entonces que entren ahí y lo miren todo. Pueden mirar la página web también, que hay información y pueden hasta suscribirse, que hacemos newsletter y todo. Genial.
Pues muchas gracias, pero no te vas a librar de las preguntas personales. Vale. Que te pensabas que era el final ya, ¿eh? Digo, ya estamos terminando. No. Mario, voy a hacerte la pregunta de cómo calificarías con una sola palabra o frase tu profesión. ¿Cómo la describirías? Mi profesión, Uh-huh. yo lo calificaría como cambiando vidas. Muy bien. Esa es la definición que yo le daría. La Pues la odontología verdad es que biológica cambia vidas. Es lo que le digo a los dentistas. Cambiáis vidas. La verdad es que sí. Estoy muy de acuerdo. ¿Qué sueño le queda por cumplir tanto a nivel personal como profesional a Mario? Pues mira, mi sueño profesional es que llegue el estándar de que esta odontología sea lo normal. Eso es el sueño que me queda por cumplir, porque he conseguido ya implementarlo, he conseguido experimentarlo, he conseguido darlo más a conocer, pero que llegue a ser el estándar. Uh-huh. A nivel personal, el más importante de mi vida que sé desde siempre, ser el mejor padre para mis hijas. Oh, además tienes 3 niñas preciosas, ¿no? 3 niñas chiquititas, Ay. la mayor cumple 6 ahora en julio y siempre quise ser padre, o sea, siempre lo supe. Qué Cuando guay. empezamos Paula y yo, sabíamos los dos, queremos niños. Lo tenéis claro. Sí. Pues bueno, pues ahora tenéis una familia maravillosa. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? A mí mismo, de los 18 años, pues le diría, has hecho bien en empezar en odontología y quedarte. Pues yo empecé y no sabía si me iba a quedar o no y el segundo año dije, esto me gusta. Qué guay, qué Menos bien. mal. Sí, porque al final cuando empiezas a veces es como, ¿no? Estamos un poco, sí, no, este es mi camino, no lo es. Y bueno, lo has tenido claro casi desde el principio, así que fenomenal. Mario, dinos un libro o algún libro que te haya impactado a ti. No tiene por qué ser de odontología, puede ser algo que te haya, o sea, un libro que te haya, gustado personalmente. Pues mira, la verdad, de odontología es muy importante que la gente sepa un libro que se llama The Toxic Tooth. Uh-huh. Ese libro es buenísimo. De Thomas Levy, que es un cardiólogo. El tóxico para los dientes. El diente ¿no? tóxico. El diente tóxico. The Toxic Tooth es un libro buenísimo. Y yo libros he leído siempre un montón. Siempre he sido muy también de Señor de los Anillos, de los libros de Patrick Rothfuss. Me gusta mucho leer también para evadirme. Uh-huh. Pero llevo unos años en los que casi exclusivamente leo cosas muy científicas, muy técnicas. Uno que me ha gustado mucho, El poder del oxígeno. Uh-huh. Eso lo leí el año pasado, donde mostraba un poquito la respiración nasal, que también otra rama de la odontología biológica que no he nombrado porque la nuestra es la suiza y tal, pero la respiración nasal es muy importante. Él Uh-huh. usa la nariz y no la boca. Esto no es bueno. Ya lo sabemos porque aparte de no filtrarse el aire, también lo que estás haciendo es perder mucho oxígeno. Qué interesante. Ese libro puede ser bueno, El poder del oxígeno, no me acuerdo del El poder autor. del oxígeno. No pasa nada. Pues siempre leo cosas así. También Qué terapias guay. infrarrojas y luego pues Padre rico, Padre pobre me he leído también. Me gusta leer de todo. De todo. ¿Qué te iba a decir? ¿Y algún documental, serie o peli que quieras recomendarnos? La mejor serie de mi vida, que a mí siempre me ha gustado mucho, es Prison Break. Ah, sí. Prison Break me ha encantado un montón. Ir bueno. descubriendo la estrategia y pensar tantos pasos en adelante tipo ajedrez. Sí, sí. Me ha gustado siempre mucho. Qué Prison guay. Break es la serie que me Es encanta. una muy buena serie, ¿eh? Sí. ¿Y un hobby que tengas? ¿Un hobby que yo tenga? Pues la verdad, últimamente es estar con las niñas básicamente y el tiempo libre dedicarlo para leer. O sea, me gusta leer y estudiar Qué guay. mucho. Y ahora un nuevo hobby que me estoy sacando, pues tema de me está gustando edición de vídeo y ¿Ah, sí? cosas de programación web y todo esto me llama mucho la atención. Qué bien. Me gusta siempre coger cosas nuevas y Qué probar. guay. Qué guay. Pues muchas gracias, Mario. La verdad es que me ha encantado. Gracias por ser tan generoso de ofrecer esta información tan útil, necesaria, importante. Y no sé si quieres añadir algo ya como última cosita en el podcast. Pues sí, ¿Ah, sí? os he traído un detallito que quiero Anda. mostraros aquí. Que BDS siempre da detalles. ¡Ay, qué majo! Entonces, os he traído... Ahí. He traído, por ejemplo, las gotas de vitamina D3, K2, A y E, o sea, las vitaminas muy bien. liposolubles que nosotros actualmente, con la recomendación del doctor Patrick Belter, estamos dando a los pacientes, ¡Qué guay! porque nosotros hacemos las cosas a la práctica tal y como las explicamos en la teoría. Y luego Ajá. también quería mostraros un ejemplo de cierta suplementación también que damos, que es, por ejemplo, esto Big Five, que contiene los 5 básicos que se necesitan para estar bien alimentado.
Qué bien. A nivel de suplementación, tiene vitamina C, vitamina D3, vitamina K2, magnesio y omega 3. Muchísimas gracias. Un placer. Esto tiene unos sobres, lo bueno es que tiene una tecnología que me gusta muchísimo, por eso utilizamos esto. Son como unas microperlas en las que el micronutriente viene encapsulado en prebióticos, tipo celulosa, por ejemplo. Y viene con diferentes capas según el punto del intestino en el que interese más que se absorba. Entonces, hay mucha tecnología detrás de una simple cajita y es tomar un sobre cada mañana, ingerirlo con agua y ya está. Esto es algo que nosotros damos a los pacientes y tenemos ahí en BDS. Qué guay. Y esta combinación es perfecta. Qué guay, muchísimas gracias. Yo soy muy fan de la suplementación. ¿Sí? Sí. me parece que hoy en día no la necesitamos sí o sí, ¿no? Así que muchísimas gracias, Mario, de verdad. Un placer, gracias a ti por recibirme. Me ha gustado mucho, muy buena experiencia y espero que esto llegue a mucha gente. Y sobre todo todos los mensajes que mandas en tus podcasts que lleguen a la gente. Ay, muchas gracias. He estado muy cómodo y recomiendo a todo el mundo ver tu podcast. Muchas gracias, Jolín. Eso es lo que esperamos, que pueda llegar toda la información, porque además creemos que al final todos los invitados y invitadas que venís proporcionáis algo muy valioso, que es los hábitos saludables, ¿no? En la vida, y que lo necesitamos sí. Porque vamos muy a piloto automático y no prestamos atención en nuestra salud, que es lo más importante, ¿no? A día de hoy. Hay que ser más activo en la propia salud. Es lo que digo, no puedes coger y dejar tu salud a otra persona. Ponte con ello. En la odontología biológica tienes que pasar por ello porque solo el dentista te puede quitar esos problemas. Eso es. Pero luego sigue tú. Claro. Sigue encargándote de dar nutrientes, sigue protegiéndote, quita el wifi por la noche, haz todo lo que puedas hacer para ayudarte. Y que luego, yendo a profesionales como tú, por ejemplo, pues te hace ser consciente, ¿no? De muchas cosas que tienes que a lo mejor están afectando a diferentes partes de tu cuerpo, ¿no? Entonces, oye, voy a adquirir hábitos saludables hábitos saludables quiere decir que voy a adquirir esos hábitos que a lo mejor van a mejorar mi calidad de vida, ¿no? Que es importantísimo para mí a día de hoy. Así que gracias. De verdad. Un placer, muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros y a vosotras por llegar hasta el final del podcast. Nos vemos en los siguientes. Chao.